Cuán grande alegría es para mí iniciar en este día este servicio de predicación para la alabanza de nuestro Dios. Tengan una buena tarde todos mis hermanos de la Iglesia, discípulos de Cristo de Colombia y mis hermanos de otras denominaciones que habrán de escuchar esta bendita palabra. Los saludo hoy miércoles 16 de noviembre del año 2022, dándole al Señor la gloria por regalarnos esta bendición gloriosa de poder anunciar su santísima palabra y también poder compartir con todos ustedes desde este centro. Hoy alabo al Señor porque nuevamente mi madre está aquí en este espacio y yo quiero invitarla para que ella pueda dar el saludo a la iglesia, el saludo fraterno que siempre tiene para compartir con todos ustedes y a continuación vamos a oírla. Una vez más, muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos y personas que en esta tarde tengan la oportunidad en el transcurso de esta semana de escuchar este mensaje a través de este medio, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pongamos atención y meditemos y esparzamos esa semilla que el Señor permite que nosotros aprendamos, que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Una vez más, adoro y glorifico al Señor por la dicha grande de dirigirnos a la iglesia y poder sentir lo que nosotros somos en verdad, que es la familia en Cristo. Quiero invitarle, mi hermano, que por favor usted en este día tome la santa palabra de Dios, la Biblia, allí en el lugar donde usted se encuentre. Y hoy vamos a tomar el Santo Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, y vamos a tomar los versículos 38 al 42. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Le doy al Señor Dios la alabanza y la gloria por esta bendita palabra que escuchamos, esta palabra que leemos. Y para usted, mi hermano, que sigue y escucha juntamente estas predicaciones gloriosas de la palabra del Señor, hoy estamos en la lección número 57. Y para este día, el título del sermón o de la predicación es la oposición fomentada por los líderes judíos. Nos damos cuenta que los líderes judíos eran los sacerdotes, los fariseos, los escribas, toda aquella cúpula que tenía el entendimiento y el manejo de la palabra de las sinagogas. Eran los líderes, pero eran personas que no eran temerosas de Dios y no tenían ninguna intención de servir al Señor Dios, y por ello, en su ignorancia de las Escrituras, se levantaron contra el Señor Jesucristo. En lo que acabamos de leer en este pasaje, es probable que los fariseos de los que se habla aquí sea un grupo distinto de los versículos anteriores.
quienes habían cavilado malignamente contra el Señor y habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Ya vimos cómo fue el comportamiento de ese grupo de fariseos. Este segundo grupo parece no contentarse con los milagros que el Señor había llevado a cabo y le piden una señal milagrosa que sea para ellos una prueba inequívoca, quizá, como si los milagros que había hecho no fuesen suficientes. Ellos le están diciendo al Señor que haga una señal y que les dé una prueba de que Él es el Hijo de Dios. Por eso en la versión Reina Valera el título es La generación perversa demanda señal. El versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos se dirigen al Señor y le dan el título honorífico maestro, como lo acabamos de leer, con lo que aparentan respeto, cuando lo que intentaban era tentarle, porque no todos los que llaman a Cristo Señor son de verdad servidores suyos. Ya aquí el Señor Jesucristo, aquí mismo en Mateo, capítulo 7, versículo 21, nos lo advirtió cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos le dicen aquí a nuestro Salvador, le dicen Señor, pero era fingiendo porque no lo consideraban como Señor. Estos hombres estaban esperando una señal de proporciones astronómicas. Tal vez los milagros del Señor Jesucristo y todo lo que el Señor había hecho no les bastaba. Pero en lugar de esto, el Señor les dio una señal de las Escrituras y les habló como señal lo que dijera el profeta Jonás. El versículo 39 dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. El Señor condena la demanda de ellos con el lenguaje de una generación mala y adúltera, e imputa este cargo no solo a los escribas y fariseos, sino a la nación judía en general. Era una generación mala, pues no solo se habían endurecido contra la convicción que comportaban los milagros de Cristo. Nadie podía dudar de los milagros de Cristo, porque era una evidencia que todo lo que hacía nuestro Salvador lo hacía de parte de Dios. Pero ellos se atrevían a desafiarle y menospreciar las señales milagrosas que Cristo había llevado a cabo. Y era una generación adúltera, porque se habían apartado en su corazón del Dios con el que estaban desposados por un pacto. El Señor Dios los había escogido a ellos como pueblo, pero esto a ellos no les importó. Y aunque no fabricaban sus propios dioses, buscaban señales según su capricho, y esto es infidelidad a la palabra y a la verdad de Dios. Todo lo que habían escrito los profetas, de lo cuales ellos se mofaban de saber, y era lo que ellos anunciaban desde las sinagogas, pero ellos no creían a esto, por lo cual les es contado como una infidelidad, y eso se llama adulterio, es un adulterio espiritual, porque no creyeron a las palabras del Dios verdadero. El versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este tipo de expresión que vemos aquí, 3 días y 3 noches, era una forma común para acentuar el significado profético de un periodo específico de tiempo. 3 días y 3 noches era una forma enfática de decir 3 días. Y en cálculos judíos, esta era una forma apropiada de expresar un periodo de tiempo que incluyera parte de 3 días.
no necesariamente tenían que ser 3 días de 24 horas exactos. El Señor está dando una señal, como lo que vivió el profeta Jonás, que estuvo 3 días dentro del vientre del gran pez. Y así el Señor Jesús estuvo en el sepulcro. Si una persona se pone a hacer cálculos de 24 horas, por cuanto el Señor Jesucristo fue crucificado y muerto el día viernes y resucitó el primer día el domingo, el primer día de la semana en horas de la mañana, si se pone a hacer cálculos de 24 horas no le va a dar. Pero si hablamos de 3 días, desde la filosofía y la percepción judía, entonces nos vamos a dar cuenta que hay 3 días, porque estuvo viernes, sábado y domingo en la madrugada. Para ellos hablar de 3 días es de esta forma. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia es un libro que exige fe. Nosotros tenemos que tener fe para acercarnos a Dios y creer en la Escritura, para no ponernos a aplicar una interpretación que sea extremadamente literal a estas palabras. Si ese es el punto de vista, seremos entonces escépticos. El versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, el avivamiento de Nínive bajo la predicación de Jonás fue uno de los avivamientos espirituales más extraordinarios que el mundo haya visto nunca. Un avivamiento como el de Nínive no se ha visto. Nínive era una ciudad grande en extremo. Había que caminarla 3 días. Pero cuando el profeta Jonás llegó y comenzó a predicar, la voz de él fue oída y todos hicieron duelo, todos hicieron ayuno, incluyendo el rey, los animales, y aún en los hombres, desde el más pequeño hasta el más viejo, hicieron ayuno y volvieron su corazón y se arrepintieron, y toda la ciudad se arrepintió. Por ello, aunque era una ciudad pagana, ellos se levantarán en el juicio y condenarán a estos fariseos y a estos judíos que no creyeron a la palabra. Lo mismo la reina de Sabá o la reina del sur, que vino de lejanas tierras para conocer la sabiduría de Salomón. Pero en el proceso conoció la gloria del Dios de Salomón y alabó al Señor Dios por haber escogido a Salomón, haberle dado esa sabiduría, y mediante la experiencia de conocer a Salomón, ella conoció al Dios de gloria. Por ello también ella se levantará en el día del juicio para condenar a esa generación incrédula. Debemos creer, mi hermano, porque el Señor es verdadero y creo que Él nos da entendimiento en esta tarde. Oremos al Señor. Padre Dios, te doy la alabanza y la gloria por la predicación de tu palabra. Y te pido que ese entendimiento a cada uno de mis hermanos, de mis amigos y todos aquellos que escuchen esta bendita predicación en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nuevamente reciba un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.